se acerca y viene sobre mí. Un aire nuevo vendrá. Voces que corren como el viento van llevando la verdad. Toda la tierra oirá. Una luz brillará y esta ciudad iluminará. Su amor crecerá, todo cambiará, todo irá mejor. La esperanza vendrá de un lugar austral, todos lo verán. Una luz brillará y esta ciudad se ilumina, se iluminará. Se iluminará. Hermanos, otra vez juntos para escuchar la palabra de Dios. Y es tan maravilloso que seguimos siendo ministrados por el Señor. El Señor nos está hablando a través de su palabra, mostrándonos para advertirnos de todas las cosas que vienen, que nosotros sabemos, leemos la palabra, nos damos cuenta, somos personas que estamos preparados, no es que nos toman de sorpresa las cosas, pero necesitamos fijar más tiempo en su palabra, estar más tiempo en su palabra y, como dice la palabra de Dios, orar más. También quiero agradecerle a los hermanos todo este tiempo que han estado siguiendo los mensajes, tanto en vivo como estos grabados, que son mensajes que estamos grabando, o en vivo que estamos predicando. Queremos decirle y agradecerle a ustedes, pero le decimos que usted los haga circular. Y también le diga a las personas que usted le manda los mensajes que se anoten, que se afilien en YouTube, que manden ellos, que se anoten, porque es gratis. No es que tienen que pagar nada, es que se suscriban. Y ahí la campanita, tiene usted la campanita, se suscriben y ustedes, entonces le va a llegar todos los mensajes que usted necesita, aunque usted no sé si los ve o no, pero le va a llegar todos los mensajes. Y también quiero aprovechar en este momento que el pastor no se encuentra en la ciudad, pero es su cumpleaños, como todos los años. Le deseamos la doble bendición del Señor y que el Señor lo siga bendiciendo. Y ore por su pastor. Ore por su pastor, que el Señor lo guarde, que el Señor lo ayude en todas las cosas. Y vamos a estar orando por su vida para que el Señor le dé nuevas fuerzas, nuevas bendiciones. Así que si usted quiere hacerle llegar un saludo, también hágale llegar, que es muy importante. Bueno, esta noche quisiéramos mirar estos textos que son tan conocidos, que nosotros los conocemos, que yo prediqué el otro día, de Mateo 6, la oración. Y hoy quiero mirar desde el versículo 1 de Mateo 6. Y cómo Dios nos revela qué tenemos que hacer para servir a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que yo quiero llevar a cabo en mi vida? Su voluntad de un modo digno. ¿Cómo yo puedo hacer? A ver, ¿cómo yo puedo hacer que su voluntad esté en mi vida de un modo digno? Digno de alabanza. Que yo alabe a Dios de manera perfecta. Eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios, un verdadero discípulo. Eso es lo que hace una persona que ha recibido la gracia de Dios y ama al Señor y el Señor lo ha perdonado. Entonces,
¿Cuál es el agradecimiento que tenemos nosotros de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros? ¿Cómo es el agradecimiento? Servir a Dios. Y acá nos está revelando, en Mateo 6, el Señor nos está enseñando cómo tenemos que servir a Dios. Y empezamos con el versículo 1. Dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La palabra guardaos es una advertencia que dicen cuídense. Miren, cuídense, guardaos. Ahora, yo cuando oro y veo esta palabra de advertencia, que el Señor nos dice, cuidado, cómo oran. Cuidado, cómo están haciendo las cosas. A ver, cómo Dios nos advierte. Entonces, debemos de orar por el consejo de Dios. Debemos de orar. Esta es la advertencia. ¿Y cuál es la advertencia? Dice la palabra de Dios, las buenas obras. Las buenas obras. En otra área dice, o en otro momento dice, limosna. ¿Qué son las buenas obras? Las obras de caridad. No la hagan, dice, para ser vistos. No la hagan para ser vistos de los demás. Cuando hagan una obra de caridad o una obra buena, háganla que agrade a Dios. Lo que Dios dice que Dios le dará su recompensa. Mire, lo acabamos de leer. Guardaos, que vuestra justicia delante de los hombres no sea para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa. Y dice el versículo 2. Cuando pues des limosna, después vamos a explicar esto, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, cuando ustedes hagan una obra de caridad, eso es limosna, hacer una obra de caridad. ¿Y qué es una obra de caridad? Dar a alguien lo que necesita, ya sea un plato de comida, un vaso de agua, o un poco de alimento, o una oración, o un servicio, ir a ayudarlo si está enfermo, toda una obra de caridad. Dice el Señor, cuando lo hagamos, cuidado, dice. Hemos dicho desde el principio, cuidado, no lo hagan para ser visto de los hombres, sino háganlo para que Dios los vea. Dice, acá dice, cuando pueden limosna, aquí está hablando de dar dinero. Cuando ustedes hagan una obra de caridad y den un dinero, ya sea en el lugar de reunión o en la calle, acá dice en la sinagoga, o en la calle, cuando ayudes a alguien, cuando estés ayudando a alguien, dice, no toques trompeta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir no toques trompeta? Como los hipócritas. ¿Qué son los hipócritas? Estas son personas que solo quieren que las personas lo vean y les recompense. Eso es hipocresía, aparentar delante de los demás que son buenos, que dan, que hacen obras de caridad, que están dando, bueno, dice, qué buena persona, cómo ayuda a los demás. Bueno, pero dice acá que no seamos como ellos, que solo quieren aparentar. Y que ahora cuando nosotros demos, tenemos que dar que lo vea la persona que le damos. Pero no todo el mundo.
no toquen trompeta, o sea, que no hagan una propaganda de, ay, todo lo que yo doy para la gente. No, no. Dice que Dios lo ve y Dios nos recompensa. Y la recompensa es en esta vida y también en la vida eterna. Dios dice que no es injusto, que Dios no es injusto para no recompensarnos. ¿Y sabe qué es la recompensa? Yo lo llamo el seguro social o el seguro celestial. ¿Vio cuando uno tiene un seguro? ¿Está asegurado el auto o la casa? Bueno, cuando yo doy a la gente buenas obras de caridad, yo tengo un seguro celestial allí en el cielo. Y actuamos así y Dios nos responderá, y realmente Dios quiere que nosotros hagamos las cosas sin ser vistos, sin buscar la gloria de los hombres, sin buscar la gloria de las personas, porque cuando lo hacemos para las personas y para Dios. No importa si las personas no nos agradecen o no. Y dice el verso 3, mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que aquellos que hacen estas obras de caridad, que nadie, o sea, que no lo saquemos en las páginas, en la televisión, en esto, en aquello, uy, están dando, están ayudando, están haciendo esto. No, dice, no, que no lo sepa nadie, que lo sepa la persona que le das y tú y Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque dice que los que reciben la obra de caridad, reciben el testimonio que tenemos nosotros, que los estamos bendiciendo a otros. Cuando Dios le habló a Abraham, cuando él salió, la primera vez que se encontró con Dios Abraham, ¿qué le dijo? Te voy a dar bendición, ¿para qué? Para que seas de bendición. Y sabe, hermano, a nosotros Dios nos bendice espiritualmente, ¿no? Eso es lo más grande. Pero también nos bendice con añadiduras, con las cosas materiales, pero también nos bendice para que seamos de bendición a otros. Porque siempre vamos a encontrar personas necesitadas que necesitan de la obra de caridad de nosotros. Y dice que nosotros damos testimonio, le estamos dando testimonio a esas personas con la bendición de Dios a otros. Y dice el versículo 4, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. O sea, lo que damos, no importa si la persona que le damos no nos agradece o sí, pero lo tenemos que dar sin hacer propaganda, sin tocar trompeta, sin esto. Dice, tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Ahora, tampoco lo demos por la recompensa, lo tenemos que dar sin esperar. Y eso es lo más importante. Pero llegamos al versículo 5 y dice así, y acá entramos en la materia. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Acá dice, cuando oremos, tenemos que aprender a orar, hermanos, apropiadamente. ¿Qué es orar apropiadamente? Que no seamos como los hipócritas que solamente oramos para que nos vean. ¿Cómo ora? Bueno, en este caso en público, ¿no? En las calles, en la sinagoga. ¿Cómo ora esta persona? No.
Dice que no seamos como los hipócritas, sino dice la oración. La oración se resume, ¿cómo puedo orar? A veces oramos en conjunto en la iglesia o en la casa y oramos en conjunto, pero no es que yo me destaco en una oración. Ahora, dice el Señor que solo algunos oran para ser vistos. Usan palabras elocuentes o repeticiones de palabras para que los demás lo vean. Pero acá dice el Señor, cuando tú ores, no sean como aquellos que solamente para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. Entonces, dice que cuando nosotros oramos, hermanos, no lo hacemos para ser vistos de los demás, porque la oración es que nosotros la tenemos que dirigir a Dios, no a los hombres, no para ser visto de los hombres. La oración tiene que ir dirigida a Dios y nuestras palabras, cuando oramos, va dirigida a Dios. Y cuando nosotros dirigimos a Dios nuestra oración, entonces Dios nos responde de los cielos. Por eso tenemos que esperar de Dios la recompensa. Porque cuando estamos orando para que nos escuchen las personas, tremenda oratoria, tremenda cosa, bueno, ya tienes la recompensa, ya te escucharon. Pero cuando oramos a Dios, y cuando oramos a Dios, nuestra oración cambia. Porque le estamos pidiendo, o lo que le pidamos para nosotros o para otras personas, le estamos pidiendo en base a las promesas de Dios, en base a las palabras de Dios. Le estamos diciendo, Señor, tú has dicho en tu palabra esto, Señor, tú has prometido y tú lo vas a cumplir. Y cuando nosotros oramos de esa manera, hermano, tenemos la respuesta de los cielos. Dios a nosotros nos responde, porque Él ve que la intención de nuestro corazón no es repetir palabras. La intención de nuestro corazón es orar conforme a la palabra, conforme a las promesas. Y Dios, que ve desde los cielos, Él ve que nuestra fe funciona en las promesas de Dios y Dios nos responde. Por eso dice, no hagan las oraciones para que sean vistos. Bueno, si lo hacemos, ya tenemos la recompensa de los hombres. Dios no escuchó esa oración. Pero cuando oramos por otros o por problemas o por situaciones, oramos de todo corazón y Dios responde. Y pudiéramos hacer un pequeño corte. Y luego volvemos para seguir explicando esto tan hermoso que es de la oración.
por el pan que nos da, Señor, cada día, Señor. En la Universidad Siglo XXI hay muchas carreras, pero elijas la que elijas, siempre va a ser una decisión inteligente, porque contás con prácticas profesionales para aplicar tus nuevas competencias a una realidad laboral concreta. Buena elección. Entre nuestras más de 45 carreras está tu futuro profesional. Formamos estudiantes que se transforman en líderes comprometidos con el mundo de hoy. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen. Volvemos, hermanos, y estábamos diciendo en el verso 5, dice que cuando oramos, de la manera que estábamos explicando, tenemos recompensa de Dios. Pero cuando oramos solamente para ser visto de los hombres, aquí habla de orar en público, en las calles, en la sinagoga, en la iglesia, donde sea. Ya tenemos la recompensa. Pero ahora acá entra más profundo en el verso 6, dice, mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Qué significa? Esta es una oración privada, donde todos tenemos nuestra oración. ¿Cuál es tu lugar secreto de oración? Algunos dicen, unas versiones dice entra en tu armario, no sé, o tu placar, no sé dónde, un rinconcito, o entra en un rincón de tu casa donde estás solito, en secreto. Y dice, y ora a tu Padre que está en secreto y Él te recompensará en público. ¿Qué significa lugar secreto? Un lugar privado. Esa es la oración a solas con Dios. La otra oración es pública, es con gente en las calles, en las casas, en las iglesias, porque siempre oramos con gente, con personas. Pero dice, acá dice de orar en privado, de orar en privado, y dice, y oren a vuestro Padre, cerrada la puerta, dice que nadie está escuchando más que Dios, ore a tu Padre que está en secreto y Él te recompensará en público. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que aprender a orar y a esperar la respuesta de Dios. ¿Por qué oramos? ¿Por las dudas? ¿Por si acaso? ¿Porque el Señor dice que yo ore? ¿Porque Él me manda? No, oramos porque sabemos que Dios nos va a dar la respuesta. Si no, ¿para qué oramos? A ver, por si las dudas yo voy a orar. No, orar con... Por eso dice, acá cuando está hablando en secreto, está hablando de sincerarnos con Dios. Vio que cuando uno está solo, ahí esas oraciones son las más hermosas. ¿Sabe por qué?
porque oramos, abrimos nuestro corazón y le decimos a Dios, Dios, te fallé. Dios, estoy mal. Dios, hice esto que no debía hacer. Ahí es donde abrimos nuestro corazón. Y que cuando nosotros oramos con esta sinceridad a Dios en secreto, dice que Él nos va a recompensar en público. ¿Por qué? Porque estamos esperando la respuesta de Dios, o estamos confesando las verdades de Dios, o estamos pidiendo algo importante y Dios nos va a recompensar. Ahora, sigue hablando, dice, cuando ustedes oren, en el 7, y orando, dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídas. ¿Qué son vanas repeticiones? No usen vanas repeticiones. Quiere decir, no repitan la oración todas las veces la misma oración. Eso es repeticiones. Vio que cuando uno repite, bueno, no, así no es la oración. La oración es lo que sale del corazón, es la necesidad que tenés con Dios. Y dice, no repitan una y otra vez lo mismo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios acá, como hacen los gentiles, no usen vanas repeticiones, es decir, lo mismo una y otra vez. La fe es una expectativa en las promesas de Dios. Por eso tenemos que orar con base de las promesas de Dios. Las promesas de Dios que nos da a todos es la base para que yo pueda orar y confesar, Señor, tú has dicho en tu palabra esto y yo lo creo, Señor, yo espero, Señor, yo sé que me vas a ayudar y empezamos a orar de esa manera. Entonces, la expectativa que tenemos nosotros, no repetir vanas repeticiones, porque a veces los hermanos nuevitos especialmente me dicen, pastora, ¿me puede escribir unas oraciones así puedo orar eso? No podemos escribir ninguna oración, no podemos repetir ninguna oración, ni siquiera la del Padre Nuestro, porque eso era una enseñanza, un modelo como teníamos que orar. Y dice el 8, versículo 8, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, a los gentiles, a la gente mundana, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Ahora, Dios conoce todas las necesidades antes de que yo le pida. Ahora, yo tengo que tener, hermano, cuando voy a orar, esa es la oración, tener confianza en lo que Él nos ha revelado. ¿Qué nos ha revelado Dios? Tener confianza. Número 1, Dios escucha nuestras oraciones. Si vas a orar y dentro tuyo sabes que Dios no te escucha, entonces no ores. Si yo sé que lo que oro Dios no me va a contestar, entonces no oro. Yo tengo que saber, número 1, que Dios escucha nuestras oraciones. Ahora, todo lo pagano, lo que el hombre hace en este mundo, dice así, no seáis semejantes a ellos, como los paganos, los mundanos. Ahora, ¿cómo hacen los mundanos? Todo lo que ellos hacen una oración, saben, ellos oran o piden por si acaso o por cualquier cosa. O estando en angustia ahí se acuerdan de Dios y dicen, Dios mío, pero Dios no escucha a los pecadores. Entonces nosotros tenemos que saber que cuando vamos a orar algo, tenemos que tener la seguridad, la certeza de que Dios nos escucha. Mire, hoy estaba estudiando Daniel 11, dice un versículo ahí, dice que los hombres se hacen los ídolos, la gente.
usa la madera, la talla, la pinta y se hace un ídolo. Lo adora. Después le da hambre, no tiene plata, agarra el ídolo y lo quema para leña. Con eso cocina el pan y cocina el asado. Y si le sobra madera, la vuelve a tallar y vuelve a ser su Dios. Y después se postra ante esa madera. ¿Cómo puede ser? A ver, ¿dónde está el entendimiento? Que con su mismo Dios hizo el fuego y después lo que sobró lo volvió a hacer Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Nosotros, las oraciones que hacemos, cualquier oración que la hagas de corazón, Dios te escucha. Y Él te va a dar la respuesta. Y mire lo que dice el verso 9. Aquí entramos dice, acá Jesús le enseñó, vosotros oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, ya hemos escuchado el domingo pasado, el otro domingo, o el sábado, hemos escuchado esta enseñanza de la oración. Pero entramos acá, esta oración, que el Señor nos dice, ¿qué tenemos que decir? ¿Qué es lo importante que tenemos que decir? ¿Qué es lo más importante para Dios? Lo que Él hará en este tiempo. Eso es lo importante. Tenemos que saber en qué tiempo estamos viviendo y lo que Él hará en este tiempo. ¿Y sabe cómo es este tiempo? Para que usted sepa, es un tiempo de transición, de cambio. De cambio. Está cambiando todo. Transición, cambio. Y entonces tenemos que conocer nosotros las verdades proféticas de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando para este tiempo? No es lo mismo. Fíjese, hermano, usted vuelva 10 años para atrás y vuelva para adelante 10, como estamos viviendo ahora. ¿Usted no vio que el mundo cambió? Y más todavía le voy a decir, 1 año y 2 años, vamos a decir 2 años, de pandemia o de este coronavirus. Yo le pregunto, volvemos 2 años para atrás o 1 año y medio para atrás. ¿Usted no ve todo cambiado? Y no solo nosotros acá, en nuestro país, en el mundo. El mundo cambió. Yo escuchaba un poquitito así, hablando del turismo, dice que viajaban por año 400 millones de personas por todo el mundo. Y de repente se paró, ya sea en avión, en barco, en auto, lo que sea. Paró. Se paró el comercio, se paró el turismo, se pararon los hoteles, se paró, cambió. Se está recuperando de a poquito, pero nunca va a volver a ser como era antes. ¿Sabe por qué? Porque el mundo cambió. Ya no es más el mismo. No es más, no podemos hablar lo mismo que hace 1 año y medio atrás, lo que estamos hablando ahora. Entonces, cuando oramos, hermanos, nosotros tenemos que saber que estamos en un tiempo de transición, de cambio, y que las cosas se están acelerando. Las profecías bíblicas que Dios dijo que va a pasar en este tiempo se están cumpliendo, pero así a pasos agigantados, así a pasos rápidos. Por eso tenemos que aprender a orar. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Y entonces Dios a nosotros tiene que enseñarnos o tiene que también cambiarnos a nosotros. Y tenemos que tener una oración que nos tenemos que internalizar, que seamos tiernos, que podamos sentir cuánta gente. Mire, de solo pensar que viene un hambre terrible a la tierra, ya nuestros corazones se comprimen
de pensar cuánta gente se va a morir de hambre. ¿Y sabe cuántos niños desnutridos hay? Usted no se imagina. Ni se imagina. Por el hambre. Por eso, hermanos, tenemos que orar. Tenemos que orar y tenemos que dar gracias porque nosotros podemos tener, gracias a Dios, comida y podemos decir, Señor, bendice los alimentos y tenemos alimento. Hermanos, tenemos que orar. Y entonces Dios a nosotros nos muestra cada vez lo que el Señor está haciendo. Ahora Jesús es nuestro Señor y Él es el Señor de nuestras vidas. ¿Y sabe qué? Él conoce todas nuestras oraciones antes de que le pidamos. Él conoce. ¿Y sabe de qué? Justamente se trata de eso. Se trata de que el Señor va a venir otra vez a buscar a su pueblo. Y entonces nosotros tenemos que orar por estos cambios que estamos viendo en nuestras vidas, en el mundo y también en el reino de Dios. Y tenemos que orar que el Señor siga bendiciendo su pueblo, lo siga guardando de todo ataque del enemigo. Sabemos que las tinieblas están enfurecidas, el infierno está, ¿sabe por qué? Porque Él sabe que le queda poco tiempo para ir, porque Él sabe su destino y le queda poco tiempo, por eso que Él está enojado. ¿Con quién? Con los mundanos no, con nosotros los cristianos. Está enojado y Él va a hacer lo imposible para querernos destruir, pero Dios está con nosotros. ¿Y qué nos guarda a nosotros? La oración. Nos guarda el hecho de que oramos, le decimos al Señor, guárdanos, ayúdanos, y tenemos que salir con esa certeza, con esa confianza de que el Señor nos guarda y nos ayuda y nos bendice. Y si usted quiere escuchar la segunda parte de este mensaje, el sábado que pasó lo prediqué en vivo, así que léalo, búsquelo, márquelo y de paso también se suscribe para que usted pueda llegarle todos los mensajes. Hermanos, tenemos que orar. No para ser vistos, no para mostrar las obras que hacemos, no para decir lo que damos, que no sepa tu mano lo que hace tu derecha, que Dios lo ve y a la persona que le damos, pero tenemos que servir a Dios. Y este tiempo es el tiempo de poder ayudar a otros, de poder hablar de otros, mostrarles la palabra, pero también hacer obras de caridad, que el Señor nos da la recompensa. Oramos al Señor y pedimos que Él nos bendiga en esta noche, especialmente que bendiga su iglesia, que bendiga nuestras vidas, que nosotros sepamos en qué tiempo estamos. ¿En qué tiempo estamos? Es un tiempo difícil. Es un tiempo difícil. Ahí es donde tenemos que orar. Orar y agarrarnos de las promesas del Señor y decir, Señor, tú estás con nosotros. Yo le puedo repetir miles de promesas. Como dice el texto, ¿no? Como dice, tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Lo cree? Yo lo creo. Y está conmigo el Señor. Oramos. Amén, Señor. Bendice a tu pueblo. Que tome, Señor, esta iniciativa de orar, de buscarte a ti en este tiempo difícil, tiempo de cambio, de transición. ¿Para qué vamos a hablar cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo enfermo? Estamos viendo, Señor, todas las cosas que están pasando en el mundo. Por eso oremos, Señor, que Dios nos guarde, que guarde su iglesia, que guarde nuestras familias, que guarde nuestros hijos, que guarde nuestros matrimonios, que guarden, Señor, los jóvenes, que guarden los matrimonios, que guarde las vidas, Señor. Y ayúdanos a nosotros a este tiempo a intensificar la oración y creer que tú eres poderoso para ayudarnos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Nos volvemos a encontrar.